Esta mañana, hermanos, el sermón de esta mañana se titula La mirada que cambió su vida. Esta mañana, hermanos, vamos a estudiar el pasaje del libro de Hechos, capítulo 3, versos 1 al 10. Como sabemos, estamos estudiando el libro de Hechos, lo hacemos sistemáticamente, expositivamente, como se dice. Y vamos a estudiar hoy, capítulo 3, versos 1 al 10. This morning, brothers and sisters, the name of the sermon is The Look That Changed His Life. We are systematically and exegetically studying verse by verse the chapter 3 of the book of Acts. And in this morning, our scripture comes from the book of Acts, chapter 3, verse 1 through 10. Y hermanos, como forma de introducción esta mañana, quiero hablar de dos acontecimientos escritos en la Biblia muy parecidos a los que estudiaremos el día de hoy. El primero de ellos, hermanos, está escrito en el libro de Hechos, capítulo 14, versos 8 al 1. En este, hermanos, en este encuentro, leemos que el apóstol Pablo se encuentra con un hombre cojo de nacimiento y con voz fuerte el apóstol Pablo le dice que se levante derecho sobre sus pies y de un salto comenzó a andar. Es importante, hermanos, mencionar que en esta narrativa del verso 9 que nos dice Pablo, viendo que el hombre imposibilitado de los pies tenía fe para ser sanado, le dijo que se levantara. Es pues, hermanos, de suma importancia notar la fe que está implicada en este pasaje. Para continuar, hermanos, vamos a leer el pasaje de Hechos, capítulo 3, del 1 al 10, para que tengamos una idea de lo que estamos leyendo. So, let's read Acts 3, 1 to 10, so we have an idea of where we're going. Verse 1 says, Cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. 2. And a man lame from birth was being carried, whom they laid daily at the gate of the temple that is called the Beautiful Gate, to ask alms of those entering in the temple. 3. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. 4. And Peter directed his gaze at him, and as did John, and said, Look at us. 5. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. 6. But Peter said, I have no silver and gold, but what I do have, I give to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. 7. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó al instante, sus pies y sus tobillos cobraron fuerza. 8. And leaping up, stood and began to walk, and entered the temple with them walking and leaping and praising God. 9. Todo el pueblo vio andar y alabar a Dios. 10. And recognized them as one who sat at the beautiful gate of the temple, asking for alms, and they were filled with no wonder and amazement at what had happened to him. Brothers and sisters, as a way of introduction this morning, I would like to talk about two events written in the Bible very similar to those we will study today. The first is written in the book of Acts, chapter 14, verse 8 to 11. In this account, we read that Paul, the Apostle Paul, encounters a born lame man with a loudly voice, says to him, stand upright on your feet. And he sprung and began walking. It is noteworthy that in this narrative, in verse 9, the book of Acts tells us that Paul saw that the lame man had faith to be healed. So he told him to get up. It is therefore very important to note that faith is a very important ingredient in this narrative. El segundo acontecimiento del que quiero hablar, hermanos, lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 17 al 26. En este leemos, hermanos, que unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y trataban de meterlo y ponerlo enfrente de Jesús, y no hallando cómo introducirlo, subieron a la azotea y bajaron a la camilla al hombre por el techo. Jesús, hermanos, al ver la fe de ellos y la reacción de los fariseos, Jesús les dijo,
Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El versículo 25 de este pasaje, hermanos, continuó con las palabras, al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en la que había estado sentado, acostado, y fue a su casa glorificando a Dios. The second event, the second account I want to talk about as a way of introduction this morning is found in the book of Luke, chapter 5, verse 17 to 26 through 26. In this passage, we read the words, some men were bringing on a bed a man who was paralyzed, and they were seeking to bring him in and lay him before Jesus. But finding no way to bring him in because of the crowd, they went up on the roof and let him down with his bed through the tiles into the midst before Jesus. And that Jesus, seeing their faith and the reaction of the Pharisees, said to them, for so they know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins, said to the man, to you I say, get up, take your mat, and go to your house. Verse 25 in the same passage tells us that immediately he rose up before them, picked up what he had been laying on, and went home glorifying God. Es importante, hermanos, pues notar que la fe en esta narrativa es también de suma importancia. Es también interesante mencionar, hermanos, cómo este hombre tomó su camilla, atención, y se fue glorificando a Dios. Entonces, hermanos, nos encontramos con varias preguntas muy importantes que debemos contestar esta mañana. Después de haber escuchado estos dos sucesos en Lucas y en Hechos, ¿cuál es nuestra reacción en situaciones donde necesitamos la gracia y misericordia de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo es nuestra reacción, hermanos, cuando Dios responde a nuestras necesidades? ¿Alabamos a Dios como este hombre ilustrado lo hizo? ¿O nos olvidamos del favor que Dios tuvo para con nosotros y no hacemos nada al respecto y seguimos viviendo nuestras vidas como si no hubiera pasado nada? Como si no necesitáramos a Cristo. Esta mañana, hermanos, veremos las reacciones de la gente y sobre todo la reacción del hombre cojo que estaba a la puerta del templo después de su encuentro con los apóstoles. It is therefore, brothers and sisters, very important to note that the faith in these two passages is of utmost importance. It is also interesting to know how this man took his bed and went home. Listen to this, glorifying God. Then, brothers and sisters, we have very important and several questions to answer this morning. After hearing these events, which is our reaction in situations when we need the grace and mercy of God in our lives? How do we react? Is our response to glorify God when He answers our needs? Do we praise God like this crippled man did? Or do we forget the favor of God and we go and do nothing and continue to live our lives just like if we didn't need Christ? This morning, brothers and sisters, we will see the reactions of the people, and especially the reaction of the lame man at the temple gate after his meeting with the apostles. Y esto me lleva, hermanos, directamente al punto número 1. El sermón de esta mañana tiene 3 puntos, hermano, y el primero de ellos es la visita al templo, versos 1 y 2. Vamos a estar concentrándonos en estos 2 versos. El verso 1, hermanos, comenzando, de inmediato vemos las palabras cierto día, cierto día. Es claro, hermanos, que en la mente de Lucas no era necesario decirnos cuánto tiempo había pasado desde el día de Pentecostés hasta este día. Es por eso que él solamente nos dice cierto día. Después de esto, hermanos, ahí mismo en el verso 1, vemos que Pedro y Juan subían al templo. Es muy interesante notar que los discípulos de Cristo, ahora ya como apóstoles, recordaron las enseñanzas de Cristo.
Si recordamos, hermanos, el pasaje del libro de Marcos, capítulo 6, verso 7, que dice: entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Ellos aprendieron, hermanos, de las enseñanzas de Jesús, de ir uno con otro. And this would take me directly to the first point of the sermon. And the first point of the sermon comes from verses 1 and 2, which is the visit to the temple. Beginning right away in verse 1, immediately we see the word now. Luke says now. Clearly, in the mind of Luke, it was not necessary to tell us how much time had passed since the day of Pentecost to this point. For that reason alone, he only tells us the word now. Which in the original, these words has a connotation of and then, or a marker of closely related events. In other words, Luke is saying, closer to these events, Paul and John went to the temple. After this, here in verse 1, we read that Peter and John went up to the temple. It is very interesting to note that the disciples of Christ, and now apostles, remember the teachings of Christ. If we recall the words in Mark 6, verse 7, that says, then Jesus called the 12 and began to send them out 2 by 2 and gave them authority over clean spirits. It is clear then that the apostles learned to be together, united with each other. Es notable también, hermanos, ver que tenían amor el uno por el otro. Esto nos recuerda, hermanos, el verso 44 del capítulo 2, donde nos dice que tenían todas las cosas en común. Especialmente estos dos hermanos tenían amor el uno por el otro, Pedro y Juan. En Lucas, hermanos, 22:8, vemos que Jesús los envió juntos a preparar la Pascua. En Juan 21:7, hermanos, en la resurrección de Cristo, ellos dos fueron los que fueron juntos a ver la tumba cuando Jesús había resucitado. Entonces es importante recordar, hermanos, la comunión que debemos tener unos con otros como el cuerpo de Cristo. It is also notable how they had love for each other. And this reminds us of verse 44 in chapter 2, where we read they had all things in common. Especially these two, John and Peter. They had a really strong relationship. In Luke 22:8, we read that Jesus sends together John and Peter to prepare the Passover for them to celebrate. In John 21:7, in the resurrection of Jesus, they ran together to see the tomb. It is important then to remember, brothers and sisters, that we should have communion and love with each other as the body of Christ. Entonces, hermanos, leemos al final la frase en el versículo 1, y subían al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Era una costumbre, hermanos, era una costumbre judía orar 3 veces al día. En Daniel 6:10 leemos, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior tenía ventanas abiertas en la dirección de Jerusalén, y como solía hacerlo antes, atención a las palabras, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. En lo que de acuerdo con el Salmo 55:17, hermanos, vean lo que dice el salmista. Tarde, mañana y mediodía me levantaré y gemiré, y él oirá mi voz. Al parecer, hermanos, esto es lo que nos habla Lucas en este pasaje. Y no solamente en este pasaje, sino todo el libro de los Hechos. Aquí, hermanos, en el capítulo 1, verso 3, vemos que era la tarde, las 3 de la tarde, ¿cierto? En el capítulo 2, verso 15, es en la mañana, en el día de Pentecostés. ¿Recuerdan la oración? En el capítulo 19 es el mediodía. So, era una costumbre, hermanos, de los hermanos orar 3 veces al día.
Es importante también notar en este pasaje, hermanos, que la práctica de los primeros cristianos era estar en el templo en las horas de oración, no solo para orar, sino para proclamar el evangelio de aquellas que estaban ahí, como lo vimos la semana pasada en el capítulo 2, verso 46. Entonces surge la pregunta, hermanos, ¿oramos nosotros a Dios como lo hacen ellos? ¿Oramos 3 veces al día? ¿Oramos 2 veces al día? ¿Oramos 1 vez al día? Creo que es necesario meditar en eso. It was a Jewish custom to pray 3 times a day. In Daniel chapter 6 verse 10 we read, when Daniel knew that the document had been signed, he went to his house where he had windows in his upper chamber open towards Jerusalem. He got down on his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God, as he had done previously. According to Psalm 51:17, the psalmist says, evening and morning and at noon, I utter my complaint and my moan, and he hears my voice. This is apparently what Luke is telling us here. And not only in this passage, but throughout the book of Acts. Here in chapter 3, verse 1, it is the afternoon. It's 3 o'clock in the afternoon. In chapter 2, verse 15, in the coming of the Holy Spirit, it was the morning, 6 o'clock, remember? Now in chapter 10, verse 9, it's the midday. It is also important to note in this passage that the practice of the early Christians was to be in the temple at the hour of prayer, not only to pray, but also to proclaim the gospel of Jesus Christ to those who were in the temple. Now the question arises, do we pray 3 times a day? Do we pray 2 times a day? Do we pray 1 time a day? We should meditate. Y esto nos lleva, hermanos, al verso número 2. En este versículo, hermanos, leemos que había un hombre cojo desde su nacimiento. De acuerdo con el capítulo 4, verso 22, de aquí en el libro de los Hechos, hermanos, este hombre tenía más de 40 años. Y tenía un defecto en sus tobillos, de acuerdo al verso 7, de aquí del capítulo 3. Es importante entonces mencionar, hermanos, que por el severo padecimiento que este hombre tenía, le era imposible caminar por sí mismo, al grado, hermanos, de que alguien más tenía que ponerlo diariamente a la puerta llamada La Hermosa para que pidiera limosna. Por el hecho, hermanos, de que lo llevaban diariamente al templo, podemos asegurar que era un hombre conocido. Era entonces de especial atención y magnífico poder el milagro que Dios había hecho a través de los apóstoles en este acontecimiento. And this takes us to verse number 2. In this verse we read the words, there was a man lame from birth, right away. According to Acts chapter 4 verse 22, this man had over 40 years of age. According to verse 7 in chapter 3, he had a defect in his ankles. It is important then to mention that the severe condition that this man had, he could not walk by himself. To the point that other people, had to put him daily at the door to ask for alms. The fact that people took him daily to the temple assures us that he was a known man. People knew him. It was then of a special attention the magnificent miracle God made through the apostles in this account. Y esto, hermanos, nos lleva al segundo punto. El segundo punto es el encuentro con los apóstoles. Versículos 3 al 5, hermanos. Y el verso 3 dice, en este verso vemos el encuentro del hombre cojo con Pedro y Juan. En este versículo, hermanos, es el preciso instante donde todo cambiaría para la vida de este hombre.
Más de 40 años de sufrimiento estaban a punto de terminar. Finalmente, este hombre podría caminar por él mismo y dirigirse a todo lugar sin la ayuda de nadie. Hermanos, al no saber que nada de esto sucedería, solamente les pide limosna a los apóstoles, sin saber que Dios, en su infinita misericordia, le daría más aún de lo que jamás él pudo haberse imaginado. No solamente le dio sanidad física, hermanos, sino que le dio salvación eterna. And these, brothers and sisters, takes us to the second point of the sermon. The meeting with the apostles, the encounter with the apostles. And this we'll read from verse 35. So in verse 3 we read that these lame men had an encounter with Peter and John. In this verse we read that the very moment where everything would change for these men, more than 40 years of suffering are about to end. He could finally walk by himself and go to any place without anyone's help. He, not knowing that none of these things are about to happen, he only begs the apostles for alms, for money. Not knowing that God, in his infinite mercy, is going to give him more than he could ever imagine. God not only will give him physical healing, but God will give him eternal life, eternal salvation. El verso número 4, hermano. En el verso número 4 leemos que Pedro junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Es obvio, hermanos, que cuando leemos las palabras Pedro junto con Juan, como vimos la semana pasada, es el reflejo de la unidad, hermanos, que ambos apóstoles tienen por medio del Espíritu. ¿Se acuerdan la semana pasada? Es importante también notar, hermanos, que en este pasaje comúnmente la mayoría de las personas que miran a otras personas pidiendo limosna ponen su vista a otro lado. Los apóstoles no hacen esto. Los apóstoles hacen lo contrario, dicen, míranos. Los apóstoles, hermanos, en este caso le dijeron al hombre, míranos. Es claro, hermanos, que al Pedro decirle que le mirara los ojos, quería que el hombre cojo viera en sus ojos la compasión que sentía en su corazón por él. Nosotros debemos sentir compasión, hermanos, por aquellos que están en necesidades físicas, financieras, pero sobre todo espirituales. Deberíamos nosotros sentir dolor por aquellos que no conocen a Cristo. Es importante, hermanos, poner nuestra vista en Cristo cuando necesitamos de su gracia en nuestros problemas. Voy a decir una vez más, es importante poner nuestra vista en Cristo cuando necesitamos de su gracia en nuestros problemas. Hermanos, algo más importante, no solamente nuestros problemas, sino todo este tiempo. Especialmente, hermanos, cuando todo va bien. Porque cuando todo va bien es cuando menos buscamos a Dios. Porque todo va bien. Porque tenemos salud. Porque tenemos dinero. No nos acordamos de Dios. Qué triste es eso, hermano. So we jump to verse 4. And in this verse we read that Peter directed his gaze at him and as did John and said, look at us. Obviously, when we read the words Peter and along with John, together with John, as we saw last week, is the reflection of the unity between the brethren. It's the reflection of the unity they have through the Spirit. It is also important to note in this passage, as a contrast, that commonly what most people do when they see someone asking for money, the majority of the people turn their sight away from those who are asking money. In this case, the apostles did the opposite. They say to the lame men, look at us. Clearly, Peter told him to look into his eyes because he wanted to see the compassion he felt in his heart for him.
we too, brothers and sisters, should have compassion for those who not only have physical needs, but also material needs, and the most important, spiritual needs. Or our hearts should hurt when we see those who don't know Christ. It is important, brothers and sisters, to put our eyes in Christ when we are in need of His grace in our problems. But brothers and sisters, not only in our problems, but all the time, especially when everything's going well. Because when everything is going well is when we don't seek for Christ. We forget about God. Because everything's fine. We have health, we have money. It is important that we not only remember God in our times of suffering, but also when everything's going well. Y hermanos, esto nos lleva al verso número 5. En este versículo, hermanos, el hombre cojo los miró atentamente. Es interesante que este hombre, sin tener alguna idea de lo que Pedro le iba a decir, hermanos, cambiaría su vida por completo. Él los miró atentamente esperando que le dieran algo de limosna, sin imaginar que lo que le darían es algo que no tiene precio alguno. No solamente sanidad física, hermanos, sino la sanidad del alma que no tiene precio. Es importante, hermanos, que recordemos cuáles son las cosas que más importan en nuestras vidas. Es la salud, es el dinero. No hay nada, hermanos, que se compare al regalo de vida eterna que Cristo en su soberanía y gracia da a aquellos quienes no lo merecen, ni aún sanidad física. So we jump to verse 5. And in this verse we read that the lame man fixed his attention on them. It is interesting that this man, without having any idea what Peter was about to say, would change the rest of his life completely. He fixed his attention on them, waiting to receive some money from them, without imagining that he was about to receive something that has no price. Not only physical healing, but the healing of the soul, salvation, which is eternal life. It is important for us to remember then, what are the things that matter most in our lives? Is it health? Is it money? There is nothing that compares to the gift of eternal life that Christ in His sovereign grace has given to those who don't deserve it. And I am that person. We are those people. Y esto, hermanos, nos lleva obviamente al punto número 3, que son los resultados del encuentro con los apóstoles. Versos 6 al 10. Y el verso 6, hermanos, de inmediato nos dice, y vemos nosotros, hermanos, que hay muchas cosas importantes que debemos notar. Primeramente leemos la frase, Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Es muy importante mencionar, hermanos, que los apóstoles eran hombres humildes. Cuando me refiero a hombres humildes, me refiero a hombres pobres. Pedro, hermanos, como lo sabemos por Mateo 4:18, era un pescador. Obviamente es un oficio humilde, hermanos. En este versículo es demostrado cuando Pedro le dice, no tengo dinero. Es demostrado que no tenía dinero. Es muy importante, hermano, recordar que en el libro de Hechos, capítulo 4, versos 34 y 35, leemos las palabras. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Por este pasaje, hermanos, podemos deducir que los apóstoles tenían posibilidad de obtener dinero. Mas aún sin embargo, la respuesta de Pedro a este hombre fue, no tengo plata ni oro, no tengo nada. Porque a pesar de que la iglesia traía el dinero de las propiedades que vendían a los apóstoles, ellos nunca tocaron ese dinero.
this takes us, brothers and sisters, to the results of the encounter with the apostles. The third point of the sermon, verses 6 to 10. And we read here in verse 6 that there are many things in this verse that are important for us to know. First, we read the sentence, but Peter said, I have no silver and gold, but what I do have, I give to you. It's very important then to mention that the apostles were humble men. And when I mean humble, I mean poor. Peter, as we know from Matthew 4:18, he was a fisherman. Now, fisherman is a humble office, a humble job. It is important, brothers and sisters, for us to remember the book of Acts chapter 4, verse 34 and 35, which reads, there was not a needy person among them, for as many as were owners of lands and houses sold them and brought the proceeds of our sold and laid it to the apostles' feet, and it was distributed to each as any had need. From this passage, then, we can deduce that the apostles might have been able to have money. But even with that, Peter's response was, I have no silver or gold. Because even though the church was bringing the money from selling their properties to the apostles, they never touched that money. Hermanos, esto que hicieron los apóstoles en este pasaje es un contraste total con muchas iglesias en nuestros días. Sobre todo los programas de televisión que se hacen llamar cristianos, se la pasan pidiendo dinero a la gente, torciendo la escritura y usándola para hacer sus planes satánicos. También aquellos que se hacen a ellos mismos llamar pastores, si no les pagan cierta cantidad de sueldo, no se quedan a trabajar en las iglesias. Una vez más, hermanos, esto es todo lo contrario a lo que vemos a los apóstoles y servidores de Cristo. Es todo lo contrario. La semana pasada estudiamos, hermanos, en el capítulo 2, verso 45, que los hermanos vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos. En otros hechos, hermanos, Pablo mismo hace saber a los hermanos de Éfeso, en Hechos 20, 18, 34, vean lo que les dice. Ni plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que con estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y los que estaban conmigo. En todo mostré así que trabajando deben ayudar a los débiles. Pablo, hermanos, nunca pidió dinero a la iglesia. Él trabajaba para sus necesidades. This is total contrast with many churches and ministries today, especially those television Christian shows where they constantly are asking people for money, twisting and manipulating the scriptures and using them for their satanic plans. Also, those who call themselves pastors, who eagerly ask for some amount of money as a salary. And if the church don't pay them what they're asking for, then they don't stay. Because all they're looking for is that very thing, money. Again, this is the opposite of what we see of the apostles in the service of Christ in this passage. Last week we studied in chapter 2, verse 45, that the brothers sold their possessions and goods and shared it with everyone. Furthermore, in furthermore events, Paul himself told the brothers at Ephesus in Acts 20, verse 18 to 34, and this is what he says. I coveted no one's silver or gold or any apparel. You yourselves know that these hands ministered to my necessity and to those who were with me. In all things I have shown you that by working hard in this way, we must help the weak. Paul did not ask for money to the church. He worked with his own hands to provide for himself.
Ahora, hermanos, el hecho de que Pablo no haya pedido dinero a la iglesia no significa que no se le deba pagar a los pastores. No estoy diciendo eso. La misma palabra, hermanos, de Dios nos enseña en 1 de Timoteo, capítulo 5, versos 17 al 18, y esto es lo que dice: los ancianos, que vienen siendo los pastores, los ancianos que gobiernan bien, atención a las palabras, que gobiernan bien, los ancianos que gobiernan bien, hermanos, hay una condición para pagarles, tienen que gobernar bien. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados, atención, dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza, porque la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla. El obrero es digno de su salario. En otras palabras, el apóstol dice: si el obrero, si el anciano, si el maestro, si el predicador, si el pastor gobierna bien la iglesia y ama la iglesia, debes pagarle porque te está dando algo. Pero ese salario, hermanos, es solamente para aquellos quienes son fieles, cuidando, sirviendo, educando, guiando, orando y amando a la iglesia de Cristo. Después de esto, hermanos, vemos las palabras: lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo Nazareno, anda. Pedro le dio a este hombre, hermanos, lo que él mismo, el hombre mismo, hubiera pagado con oro y plata. No solamente la cura de la enfermedad física, sino la cura de su enfermedad espiritual. Con su salud física, hermanos, este hombre podía trabajar por él mismo y bendecir a otros que estaban en las mismas o peores tal vez circunstancias que él mismo. Con su salud espiritual, hermanos, este hombre podría tener paz para con Dios y bendecir a otros con su testimonio. Al final de este pasaje, hermanos, leemos las palabras: en el nombre de Jesucristo Nazareno, anda. Pedro le dice al hombre cojo, hermanos, que él es solamente un mensajero y ministro de aquel quien es el autor de los milagros, Jesucristo, el Hijo de Dios. Now, according to the words of Paul in Acts 20, it is not wrong to pay the pastors and the elders. It is not wrong. We're not saying that. It is a good thing to pay to the shepherds of the flock. Paul himself said this in 1 Timothy chapter 5, verse 17 and 18. Look what he says. Let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. For the scripture says, you shall not muzzle an ox when he treads out the grain, and the laborer deserves his wages. If you pay attention to this passage, brothers and sisters, there is a condition to pay to those pastors. What is that condition? Let the elders who rule well. If the pastors rule well, they should be paid. There's a condition for it. Not everyone should be paid for it. Only those who rule well. Now, this salary is only for those who faithfully are caring, serving, educating, guiding, praying, and loving the Church of Christ. Only for those. After this, we see the words, but what I do have, I give to you in the name of Jesus Christ of Nazareth, raise up and walk. Peter gave these men what he himself would have paid with gold and silver. Not only his physical healing, but also spiritual healing, eternal salvation. With physical health, he could ask, he could work, and bless others who were in the same or maybe worse circumstances that he was. With his spiritual healing, he could have peace with God and bless others with his testimony. At the very end, we read the words, in the name of Jesus Christ of Nazareth, raise up and walk. Peter tells these men that he is only a messenger and a minister of the one who is the author of all miracles, Jesus Christ, the Son of God.
Y esto me lleva, hermanos, al verso 7. Al principio de este versículo, hermanos, encontramos el primer resultado del encuentro del hombre cojo con los apóstoles. En el mismo leemos las palabras: y tomándolo de la mano derecha lo levantó, el verso 7. Esa misma mano derecha, hermanos, que tomó la mano de Pedro, probablemente era la misma mano con la que recibía las limosnas. Limosnas que solo le ayudaban para vivir diariamente, no más que eso. Ahora, Él extiende esa misma mano para recibir en el nombre, que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, la habilidad de caminar por Él mismo. Ahora Pedro, al tomar su mano para levantarlo, no es seña de que Pedro estuviera contribuyendo al milagro. No, no significa eso. Al Pedro darle la mano es lo contrario, es la confirmación de que Pablo está seguro que en el nombre de Jesús de Nazaret este hombre puede caminar. Hermanos, cuando Dios por su palabra ordena que hagamos algo, eso va a ser y lo debemos hacer. En este caso, por el nombre de Jesucristo fue ordenado que caminara. Eso fue exactamente lo que pasó. And this takes us to verse 7. At the beginning of this verse, we find the first result of the encounter of the lame man with the apostles. And here we read the words. And he took him by the right hand and raised him up. The same right hand that took Peter's hand was probably the same right hand that received the alms. Now these alms only helped them to live daily, no more than that. Now he extends the hand, that same hand, to receive in the name, which is above every name, the name of Jesus of Nazareth, the ability to walk by himself. Now when Peter took his hand to lift him up, it was not a sign that Peter was contributing to help him. It was the opposite. It was a confirmation of the faith of Peter, saying, because I know that Jesus, because I know he has power, that's why I can grab your hand and let you raise by yourself, because I know the power of Christ. Here's something that we should have learned from this. When God, through his word, commands us to do something, we must obey. This is exactly what happened here. Peter commanded the layman to stand up, and he obeyed. We should do the same thing. Después, al final, en el verso 7, hermanos, leemos la frase: y al instante sus pies y sus tobillos recobraron fuerza. Estas palabras, hermanos, son muy importantes en nuestros días. Déjenme decirles por qué. En nuestros días, hermanos, algunas iglesias y ministerios hablan acerca de los milagros y sanidades que hacen. Lo más interesante de las cosas, hermanos, es que en una época como la nuestra, donde todo puede ser filmado, todo, donde casi todo en nuestros días es evidente, es importante que hablen de milagros y sanidades y nadie en ese lugar tiene un teléfono para grabar lo que está sucediendo. Lo único que nos dan es su palabra y nosotros tenemos que creer lo que están diciendo. Cualquier persona puede ir a YouTube y ver videos de cosas impresionantes que los seres humanos han grabado. ¿Por qué no hemos grabado ninguno de estos milagros y sanidades? Nadie los ha visto. And then, at the end of this verse, we read the phrase, and immediately his feet and ankles were made strong. These words are very important, especially because of what we hear and see in some churches today. Nowadays, some churches and ministries talk about the miracles and healings that they perform. The most interesting thing is that in an age like ours, where everything can be recorded by a phone, where almost everything is clear to the human eye, any person today can go to YouTube and find almost impossible things filmed.
How is it possible then that in these meetings, when they have healings and miracles, there's not a single cell phone who can record these miracles and healings? Nobody has seen them. All they gave us is their word. Oh, miracles were made. Really? Show me. Es interesante, hermanos, cómo los televangelistas de TVN y todos esos programas de televisión dicen tener visiones de personas que están siendo sanadas durante sus programas de televisión, y dicen que el Espíritu le está revelando y dejando ver a esas personas. Entonces viene la pregunta a la mente, hermanos. ¿Qué el mismo Espíritu que les está revelando que una persona está siendo sanada no tiene poder para también revelarles dónde vive esta persona, quién es, para que alguien pueda ir y documentar que esta persona ha sido sanada? ¿Por qué no dicen eso? Nadie sabe esto más que ellos. Ellos son los únicos que lo saben. Si el Espíritu les está revelando y les está dejando ver que una persona está siendo sanada, digan dónde vive esa persona para ir y poder documentarlo. Para ser sinceros, no, hermano, los únicos que son estas personas son charlatanes y mentirosos, blasfemos, quitándole dinero a la gente en sus necesidades. Pero ya tienen su recompensa, hermanos. Todo lo contrario sucede en este pasaje. Pedro levanta con su mano al hombre cojo y al instante sus pies y sus tobillos cobran fuerza. No necesitamos que un ungido de Dios, como le llaman, venga y nos diga lo que ha sucedido. No, lo tenemos escrito en las Santas Escrituras, hermanos, y por tanto podemos creerlo. El predicador, hermanos, Buddy Buckham, dijo lo siguiente acerca de la Biblia. La Biblia es una colección de documentos históricos fiables, escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos. Ellos informan de eventos sobrenaturales que tuvieron lugar en cumplimiento de las profecías específicas y dicen que son divinas en lugares de origen humano. En otras palabras, hermanos, porque la Biblia es un documento histórico fiable, porque la Biblia ha sido escrita por testigos oculares que vieron estos hechos, podemos nosotros creer y asegurar, hermanos, que cuando el Pedro levantó a este hombre cojo, sus pies y sus tobillos cobraron fuerza. Eso es exactamente lo que sucedió. Esos mismos huesos, hermanos, que antes no tenían fuerza para levantarse, ahora por medio de los apóstoles y el poder que hay en el nombre de Cristo, esos huesos tomaron fuerza. Y ahora el cojo no era más, porque Cristo con su misericordia y gracia le dio fuerzas para poder levantarse. It's interesting how these televangelists of TVN and all of these shows claim to have visions of sick people being healed during the television show. And they say that the Spirit is revealing and letting them see those people. Then the question arises, does not the Spirit, the same Spirit that is revealing them about this person, has the power to also reveal them who this person is and where he or she lives, so we can go then, film the event and document it as an authentic miracle of God? It's a lie. Again, no one else knows or has been a witness of these miracles and healings. Nobody but them. But brothers and sisters, the opposite happens in this passage. Peter gives his hand to the lame man, and immediately his feet and ankles became strong. We don't need an anointed, as they call them, person to tell us that this happened or a miracle happened. No. It is written in the Holy Scriptures. That's why we believers. We believe it. Therefore, we believe it. Listen to the words of the preacher Buddy Buckham.
according what he said about the Bible. The Bible is a reliable collection of historical documents written by eyewitnesses through the lifetime of other eyewitnesses. They report supernatural events that took place in fulfillment of specific prophecies, and they claim to be divine rather than human origin. In other words, because the Bible is a reliable and historical document written by eyewitnesses, we can believe and be sure that when Peter said to the lame man, "Raise up," his feet and ankles became strong right at the moment. Those same bones that had no power or strength before to get up, now through the apostles' words and the power of the name of Jesus Christ, those bones took strength. And now the lame man was no more, because Christ, with his mercy and grace, gave him strength to get up. Después leemos, hermanos, en el verso 8, el segundo resultado del encuentro de los apóstoles con este hombre que no podía caminar. En el capítulo 14, hermanos, aquí en el libro de Hechos, leemos un acontecimiento, el que leímos en la introducción, muy parecido al que estamos estudiando hoy. En esta ocasión, hermanos, Pablo encontró un hombre que también estaba cojo de nacimiento. En esta ocasión, el pasaje nos dice que Pablo también le miró fijamente a los ojos y le dijo con una voz fuerte: "Levántate derecho sobre tus pies". Y él dio un salto, hermanos, comenzó a andar. Una característica importante, hermanos, de las personas que han sido impedidas físicamente, ya sea cualquier cosa, es que cuando tienen aquello, hermanos, que nunca han tenido, al recibirlo lo disfrutan y lo manifiestan con tal expresión que todas las personas alrededor de ellos pueden notarlo. This will take us to verse 8. In verse 8 we find the second result or outcome of the encounter of the apostles with the lame man. In chapter 14 here in the book of Acts, what we read in the introduction, we read a very similar event to which we are studying today. On that occasion, Paul met a man who was also lame from birth. The same man, a different man, but also lame from birth. This passage also tells us that Paul, looking directly at him, told him with a loud voice, "Stand upright on your feet." The passage says that he sprung up and began walking right away. En este pasaje, hermanos, que estamos estudiando de Hechos 3, el hombre cojo saltó y se puso de pie en el verso 8. De inmediato, instantáneamente. Es muy importante recalcar, hermanos, que la palabra de un salto que leemos ahí está solo escrita en una ocasión en el Nuevo Testamento. Es importante recalcar esto, hermanos, porque esa es la misma palabra escrita en la Septuaginta, en el libro de Isaías, capítulo 35, verso 6. Esto es lo que dice: "El cojo entonces saltará como un ciervo, y la lengua del mundo gritará júbilo, porque agua encontrarán del desierto y arroyos en el río". Es como si este pasaje, hermanos, de Isaías fuera una referencia de lo que había venido en el tiempo de los apóstoles. Es de notar entonces, hermanos, que por el favor y la gracia de Dios, este hombre cojo recobró fuerzas y de inmediato, de un salto, se puso de pie y pudo andar. In this account we're studying, the lame man, leaping up, stood up and began to walk immediately. It is very important to note then that the word leaping up we read in this passage, it is written only once in the New Testament. It is here. It is important to emphasize this, because this word is the same word that is written in the Septuagint in Isaiah 35:6, and this is what it says: "Then shall the lame man leap like a deer, and the tongue of the mute sing for joy, for waters break forth in the wilderness and streams in the desert." It is like this passage of Isaiah was a future reference of what it was to come in the time of the apostles. It is noteworthy to say that by the favor and grace of God, through the lips of Isaiah and the apostles,
These lame men and many more are still being healed immediately at God's voice, because His word. Y al final de este verso, hermanos, leemos las palabras: entró al templo con ellos caminando y saltando y alabando a Dios. Hay otras tres características importantes que quiero notar en este pasaje, hermanos. La primera cosa es que el hombre cojo entró con ellos caminando. Esta es la evidencia física y milagrosa del poder de Cristo para sanar a los enfermos, hermanos. Cuando una persona dice estar enferma y si Cristo la sana, de inmediato esa persona es sana. Es muy importante recalcar que el hombre cojo no se fue a su casa con sus amigos para que vieran lo que había sucedido. El hombre cojo, hermanos, entró con ellos al templo como muestra de agradecimiento a Dios por lo que había hecho por él. Es triste, hermanos, como algunas personas que se hacen llamar ellos mismos cristianos, cuando tienen problemas, ya sean físicos o materiales, en vez de servir a Cristo con más fervor, se apartan de Él. And so at the end of this verse, we read the words, He entered the temple with them, walking and leaping and praising God. There are three other important characteristics we should note in this second result of the encounter of the lame man with the apostles. First, the lame man entered the temple with them walking. This is the physical and miraculous evidence of the power of Christ to heal the sick. It is very important to see that the lame man did not go to his house or with his friends for them to see what had happened. He entered the temple with the apostles as a sign of gratitude towards God for what He had done for him. It is sad how some people who call themselves Christians today, when they have problems, whether they're physical or material, instead of serving God with more fervor, they stop coming to church. This lame man did not go somewhere else. He went into the temple. En este caso, hermanos, este hombre cojo muestra que es lo que un corazón agradecido a Dios debe hacer: alabar a Dios. Aquellos quienes han recibido la gracia y poder de Cristo en la sanidad, hermanos, son testigos del poder vivo de Cristo. Segundo, el hombre cojo entró con ellos al templo saltando. La alegría invadía en el corazón de este hombre, hermanos. Cuando Cristo responde a una de nuestras peticiones, nuestro corazón está lleno de gozo. Por esa razón, hermanos, este hombre está saltando como un niño contento. Imagínenlo. Esto no es muestra de falta de respeto para el templo, hermanos. Al contrario, es una muestra de agradecimiento a Dios por su favor. Tercero, hermanos, el hombre cojo entró al templo alabando a Dios. Esta es probablemente, hermanos, la característica más importante narrada en este versículo. Atención a lo que voy a decir, hermanos. La alabanza a Dios es la más clara evidencia del agradecimiento de aquellos quienes han recibido el favor de Dios. No solamente alegría emocional, sino un sincero agradecimiento a Dios. Ahora la pregunta inevitable, hermanos, es: ¿qué acerca de nosotros? ¿Qué acerca de nosotros que tenemos todas nuestras partes físicas funcionando bien? ¿Somos nosotros también agradecidos con Dios por nuestras vidas? ¿Alabamos diariamente a Dios por su favor y gracia en nuestras vidas? Esos pies sanos, las manos, los brazos, la voz, la mente, cerebros saludables que Dios nos da diario, deberíamos usarlos para alabar su nombre día tras día, agradecidos por su misericordia. Todo nuestro ser debería alabar a Dios. In this case, the lame man shows what a thankful heart should do. Praise God. Listen to these words. Those who have received the grace and power of Christ in healing are living witnesses of Christ's power. Second, the lame man entered the temple with them leaping. Joy filled the heart of these men.
For that reason, he entered the temple looking like a happy child. This is not a sign of disrespect to the temple. In contrast, it is a sign of gratitude towards God for his favor. And third, the lame man entered the temple praising God. And this is probably the most important feature in this verse. Praising God is the clearest evidence of appreciation from those who have received God's favor. I'm going to say it again. Praising God is the clearest evidence of appreciation from those who have received God's favor. It is not only emotional joy, but a sincere, thankful heart towards God. A heart of humbleness. Now the inevitable question is, what about us? What about us that all of our physical things are working properly? Do we praise God for that? Do we praise Him daily for His favor in our lives? Brethren, our healthy feet, hands, arms, voice, mind, brain, heart, given to us by God, should be used to praise His name every single day, to be grateful for His mercy. Y esto me lleva, hermanos, al verso número 9. En el verso número 9, hermanos, vemos el tercer resultado del encuentro de los apóstoles con este hombre. Otro de los resultados es notable a toda la gente presente en el templo, hermanos. Una vez más, como ya hemos visto en el verso 7, aquí vemos que contrario a lo que algunas iglesias hoy afirman de hacer milagros y sanidades que nadie ha visto, grabado o mucho menos documentado, en esta ocasión Lucas usa las palabras todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. En otras palabras, había testigos. This takes us to verse 9. In verse 9 we found the third result of outcome of the encounter of the lame man with the apostles. Another important result of the encounter is remarkable to all the people present in the temple. Again, as we have seen in verse 7, here we see the opposite of what some churches today claim to do: miracles and healings. Nobody has seen them. Nobody has recorded them. Nobody has documented them. In this occasion, Luke uses the words, "And all the people saw him and walking and praising God." There were hundreds of witnesses of this account. Ahora, al decir que todo el pueblo lo vio andar, hermanos, obviamente se refiere a que toda la gente que acudía al templo y probablemente aquellos que no acudían al templo eran testigos de sus impedimentos físicos. Cuando leemos que todo el pueblo lo vio alabar a Dios, estamos hablando entonces de que toda la gente que asistía y estaba en el templo lo escuchó y vio alabar a Dios. Ahora, hermanos, este es un testimonio de la gracia y poder de Dios para aquellos quienes no lo merecen, hermanos. Dios, en su sabio y predestinado plan, puede usar estos medios para las personas que no le conocen puedan venir a fe en Él. En otras palabras, hermanos, si Dios ha hecho algo en sus vidas, digan a otros acerca de eso, hermanos, porque Dios puede usar eso para salvar a las personas. Now, when he says all the people saw him walking, obviously the word all refers to all the people that were in the temple, and probably even those who were not in the temple. All the people in the town were witness of his physical impediments. Therefore, when Luke says all the people, he is referring to all the people who knew him as a lame man. Now they see him walking, healed. When we read that all the people saw him praise God, we are then talking about all the people who attended and was at the temple and saw and heard him praising God. Now this is a testimony to the grace and power of God for those who do not deserve it. God, in his wise and preordained plan,
can use this as means for the people who don't know Him to bring them with faith to Christ for salvation. Pero hermanos, recordemos que esto es solo la obra del Espíritu Santo y no de la persona. En otras palabras, Dios, hermanos, en sus sabios decretos, decide tener favor y gracia de algunas personas necesitadas físicamente, y no solo les da salud física, sino que también los salva eternamente. Y después, por medio de este testimonio, hermanos, Dios llama para Él mismo a aquellos que le reciben en fe por medio de la regeneración del Espíritu, usando como medio los hechos y milagros de otras personas. But we must remember, brothers and sisters, that this is only the work of the Holy Spirit. It is not the person's personal decision. In other words, God in His wise decrees and preordained plan decides to give grace and favor to some people physically impaired. God not only gives them physical health, but also saves them from their sins, giving them eternal life. And then, through that testimony, God calls to Himself those who will receive Him in faith through the regeneration of the Holy Spirit, and use these miracles and signs as means to save others. Y esto me lleva al último verso, hermanos, al verso 10. Y aquí encontramos el cuarto y último resultado, hermanos. Al principio de este versículo, hermanos, leemos las palabras: y reconocieron que él era el hombre que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna. Es prácticamente imposible, hermanos, no reconocer a una persona que sufre de algún impedimento físico, a quien hemos visto por varios tiempos en algún lugar, verlo sano y no decir que lo conocemos. En este caso, hermanos, el pueblo reconoció al hombre cojo, quien antes tenía un grave impedimento físico, saltar y alabar a Dios en frente de todos ellos. Esto fue causa, hermanos, de asombro y admiración por lo que había sucedido, lo que dice el verso 10. And this takes us to verse 10. And in verse 10 we find the fourth and final result of the encounter of the lame man with the apostles in verses 1 through 10, here in chapter 3. At the beginning of this verse, we read the words, and recognize him as the one who sat at the beautiful gate of the temple asking for alms. It is virtually impossible not to recognize a person who suffers from a physical disability, who has been seen in the same place for a long time. In this case, that was the case for these men. The people recognized him as the lame man who previously had serious physical impediment, walk, leap, and praise God in front of them all. This was because they were filled with wonder and amazement at what had happened to him, as verse 10 says. Es importante entonces, hermanos, que pensemos en los dos sustantivos que usa Lucas en esta ocasión. Los dos sustantivos los encontramos en el verso 10, hermanos. El verso 10 dice que estos hombres se llenaron de asombro y admiración. Estos son los dos sustantivos, asombro y admiración. El primer sustantivo, hermanos, asombro, en otras palabras, el pueblo, hermanos, tenía un pasmo, un aturdimiento mental. Tenían sorpresa, era una estupefacción. La gente, hermanos, estaban no solamente asombrados, sino que no podían entender en sus mentes cómo era posible que el hombre cojo que había visto sentado por años, ahora camina y salta enfrente de ellos. El segundo sustantivo, hermanos, admiración. Esta palabra acarrea la idea de desplazamiento de la mente, en otras palabras, como si una persona se volviera loco. Nada de lo que antes se conocía como verdad ahora tiene sentido. El hombre que había estado por años paralítico ahora lo miran caminando. Una vez más, para ellos quienes le habían visto pedir limosna antes y pensaban que esa era una realidad, ahora sus mentes se sienten perdidas al no poder comprender que lo que antes era una realidad ya no lo es. It is important then to think of the two nouns Luke used to describe the reaction of the people on this occasion, here in verse 10. Those two nouns are the words
wonder, and amazement. The first noun, wonder. In other words, the connotation of this word wonder is like people had like a mental bewilderment, surprise, stupefaction. People were not only amazed, but they could not understand in their minds how it was possible that the lame man who had been sitting for years outside of the temple now walks and lives right in front of their eyes. The second noun, amazement. This word carries the idea of a mind shift, or someone who loses their mind. Nothing of what was previously known as true, seeing these men sitting outside the temple now makes sense anymore. Once again, for those who had seen him begging before and thought that was a reality, now they feel like they lost their minds because they see the men walking. Para terminar, hermanos, es necesario, hermanos, que entendamos y sepamos lo que sucedió en esta narrativa de Hechos, hermanos. Aunque podemos usar esta narrativa de Hechos, hermanos, para hacer una comparación de la actual situación espiritual del hombre, este no es el mensaje principal de este pasaje, hermanos. El mensaje que acabamos de estudiar es para reflejar la vida de los primeros cristianos, los hechos y milagros de los apóstoles que hicieron como autenticación para que ellos vieran que vinieran de Cristo, y los beneficios que la gente recibió de la misericordiosa mano de Dios. Brothers and sisters, to close, from this passage of Acts 3, 1 and 10, we can learn the spiritual state of the sinful nature. However, that is not the main message of this passage. The message of this passage is to reflect the life and conduct of the first Christians, the works and miracles they performed as authentication that they were sent by Christ, and the benefits people received through the gracious hand of God. Aquí, hermanos, en el libro de Hechos, se nos dice que este hombre había nacido lisiado. Hermanos, nosotros también hemos nacido lisiados espiritualmente, incapaces de responder a las cosas concernientes a Dios. El libro de Romanos 5:21, hermanos, dice que, por tanto, como el pecado entró por el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Otra vez Romanos, hermanos, 3:10 al 18 dice, vean lo que dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo de sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor delante de sus ojos. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? El problema es que las personas piensan que son buenas personas. ¿Saben por qué? Porque se comparan a otros. Oh, yo no mato, yo no robo, yo soy bueno. Pero cuando te comparas enfrente del Dios Santo, eres culpable, porque eres un pecador. Here in the book of Acts, we read that this man was born crippled. We have also born spiritually crippled, unable to respond to the things concerning the God. Romans 5:21 says, so that as sin reigned in death, grace also might reign through the righteousness leading to eternal life through Jesus Christ our Lord. Again, Romans 3:10 to 18 says, listen to these words: none is righteous. No, not one. No one understands. No one seeks for God. All have turned aside. Together they have become worthless. No one does good, not even one. Their throat is an open grave. They use their tongues to deceive.
The venom of asps is under their lips. Their mouth is full of curses and bitterness. Their feet are swift to shed blood. In their paths are ruin and misery. In the way of peace they have not known. There is no fear of God before their eyes. The problem with modern men thinking that they're good is because they compare themselves to other men. Oh, I don't kill. Oh, I don't steal. I'm a good man. I'm a good person. No, you're not, because when you compare yourself to the holy God, you understand that you are a sinner. También leemos, hermanos, de este hombre que él no hizo nada ni buscó salvación para él mismo. No podía. Fue Dios mismo, hermanos, que en su infinita misericordia lo salvó y lo sanó. De esa misma forma, hermanos, que ya hemos visto en Romanos 3:10 al 18, nadie de nosotros, hermanos, tiene la capacidad de buscar a Dios. Porque el Espíritu nos dice en Juan 6:44, nadie puede venir a mí, dice Cristo, si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré el tercer día. En otras palabras, nadie por su decisión sabia puede venir a Cristo. Vean lo que dice el pasaje. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae a mí. Si el Padre no trae al pecador a Cristo, el pecador por él mismo no puede venir a Cristo. We also read that this man did nothing to seek salvation for himself. It was God who in his infinite mercy healed him and gave him salvation from his sins. In the same way as we have seen in Romans 3:10-18, none of us has the ability to seek God. For the Spirit tells us in John 6:44, no one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up in the last day. First of all, the giving comes from the Father. Jesus receives that person, and he raised himself in the last day. No person has the ability to come to Christ in his own. Se nos dice, hermanos, que este hombre, al ser sano por la declaración del nombre de Jesucristo por los labios de Pedro, de un salto se puso de pie y andaba. De esa misma forma, hermanos, Dios y solamente Dios tiene el poder para poder salvarnos espiritualmente. Ningún hombre, hermanos, en sus propias fuerzas y deseos tiene las capacidades para escoger a Dios. Es solamente el poder regenerador del Espíritu de Dios que un hombre puede ser capaz de recibir a Cristo en fe. Es entonces, hermanos, que así como este hombre cojo fue sano inmediatamente, nosotros a través de la fe en Cristo somos salvos y santos espiritualmente. Efesios 2:1-9, hermanos, dice, vean lo que dice, hermanos, y Él les dio vida a ustedes. ¿Quién dio la vida? Mi decisión, no, fue Dios. Él les dio la vida a ustedes que estaban muertos a causa de sus delitos y sus pecados. Y entonces escuchamos la historia. Oh, no, estaba casi muerto y Dios le envió un paracaídas y él lo agarró. La pregunta es, ¿los muertos agarran cosas? Están muertos. Estaban muertos a causa de sus pecados y sus delitos. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. Escuchen las palabras, hermanos. Pero Dios, no fui yo, no fue mi decisión. Dios, pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos. Aun cuando estábamos muertos a causa de nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y con Él nos resucitó. ¿Quién nos resucitó? Dios. Y con Él nos sentó. ¿Quién nos sentó? Dios. En lugares celestiales en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede levantarse en la mañana y decir, yo escogí a Dios. Nadie puede hacer eso. We are told here in the book of Acts
that this man was instantly healed through the declaration of the name of Jesus Christ to the lips of Peter. In the same way, God and God alone has the power to heal us spiritually. No man in his own strength and desires has the ability to choose God. It is only by the regenerating power of the Holy Spirit that a man might be able to receive Christ in faith. It is then that just as this lame man was healed immediately, we are also saved of eternal condemnation through faith in Jesus Christ. Look at what Ephesians 2:1-9 says. And you were dead. You were dead. And they like to come and say this story. Oh, yeah, I was almost dying and God sent me help. And I received the help. The question is, dead people, does dead people grab things? No, they don't. They're dead. And you were dead in the trespasses and sins in which you were once walked, following the curse of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom all at once live in the passions of our flesh, carrying out desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. But listen to these words. My God, it wasn't my decision. It was God. But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead, He made us alive. It wasn't me. It wasn't my decision. He made me alive. He seated us. He seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace and kindness towards us in Jesus Christ. Listen to these words. For by grace you have been saved through faith. And this is not of your own doing. It's not something that you do. Not your wise hand raising your hand, I accept Jesus into my heart. Where is that in the Bible to begin with? For we are His workmanship, created in Christ Jesus for our good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Hermanos, de esa misma forma, hermanos, el hombre cojo afuera del templo no hizo nada para ser sano de sus pies. Nosotros no podemos hacer nada para ser salvos, hermanos. Existen algunas preguntas, entonces, que debemos responder esta mañana. ¿Somos salvos por gracia? ¿Hemos recibido a Cristo en fe? ¿Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo? Les invito a que mediten en eso. In the same way as the lame man outside of the temple did nothing to be healed, we cannot do nothing to be healed spiritually or to be saved. There are some questions that we must answer this morning. Are we saved by grace? Have we received Christ in faith? Do we have peace with God through faith in Jesus Christ? I invite all of you to meditate